Ha sido presentada por escrito de lectura y tome votación. Tomamos debida nota, señor presidente. Hemos recibido por parte del asambleísta Pedro Velasco la moción a fin de aprobar el proyecto de resolución que dispone a la Unidad Técnica Legislativa prepare el proyecto de codificación del Código Orgánico Integral Penal. Con su autorización procedemos a la lectura de la moción y de la parte pertinente del proyecto de resolución. Memorando número AN-BEPR 2023-0033 de mi Quito 16 de marzo de 2023, asunto, moción sobre resolución para codificación COIP de mi consideración. En atención al punto cuarto del orden del día de la sesión 853 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el martes 14 de marzo de 2023, al amparo de lo que dispone el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Pedro Velasco Erazo con oficio AN-BEPR 2023-0065O, trámite 43-1162 de 10 de enero de 2023 y en consecuencia se disponga a la Unidad de Técnica Legislativa la preparación de un proyecto de codificación del Código Orgánico Integral Penal y se sigue el trámite previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración suscribe atentamente el asambleísta Pedro Ramiro Velasco Erazo. Señor presidente, el proyecto de resolución que ha sido objeto de moción en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. Artículo 1. Disponer a la Unidad de Técnica Legislativa para que en un plazo máximo de 60 días de aprobada la presente resolución prepare un proyecto de codificación del Código Orgánico Integral Penal COIP. Artículo 2. Para la preparación del proyecto de codificación del COIP, la Unidad de Técnica Legislativa considerará los textos de las reformas publicadas en el registro oficial desde la vigencia del indicado código, así como las sentencias de la Corte Constitucional sobre inconstitucionalidades de forma o de fondo totales o parciales que se hayan dictado hasta la fecha de elaboración del proyecto de codificación. Artículo 3. Una vez elaborado el proyecto de codificación del COIP, este será puesto en conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional para que a su vez lo remita a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado y se elabore en el plazo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa el respectivo informe que será aprobado o negado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo 4. La Unidad de Técnica Legislativa no podrá modificar los textos reformados aprobados por el COIP y que servirán de insumo para el proceso de codificación. Hasta ahí, señor presidente, el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Pedro Ramiro Velasco Erazo relativo a la solicitud y disposición a la Unidad de Técnica Legislativa para la preparación del proyecto de codificación del Código Orgánico Integral Penal. Conforme a su disposición, señor presidente, procedemos con la respectiva votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Se trata de este pedido del asambleísta Pedro Velasco al fin de que se pueda elaborar un proyecto de codificación del Código Orgánico Integral Penal. La propuesta de resolución dice lo siguiente: disponer a la Unidad de Técnica Legislativa para que en un plazo máximo de 60 días de aprobada esta resolución se prepare un proyecto de codificación del Código Orgánico Integral Penal COIP. Artículo 2. Para la preparación del proyecto de codificación del COIP, la Unidad de Técnica Legislativa considerará los textos de las reformas publicadas en el registro oficial desde la vigencia del indicado código, así como las sentencias de la Corte Constitucional sobre inconstitucionalidades de forma o de fondo, totales o parciales, que se hayan dictado hasta la fecha de elaboración del proyecto de codificación. Escuchamos la disposición del presidente de la Asamblea Nacional justamente para el cierre del registro para proceder con la votación de esta propuesta del asambleísta Pedro Velasco a fin de que se pueda elaborar un proceso de codificación del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Artículo 3. Una vez elaborado el proyecto de codificación del Código Penal, será puesto en conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional para que, a su vez, lo remita a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado y elabore en el plazo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa el respectivo informe. Solicito un minuto a fin de verificar un inconveniente en la curul 104. Se va a realizar la verificación en una curul para cerrar con este registro y se proceda con la votación. Estamos justamente en el punto número 4 de la sesión 853 del Pleno de la Asamblea Nacional, que se trata de una propuesta de resolución a fin de que se pueda
elaborar un proyecto de codificación del Código Orgánico Integral Penal. Con este punto concluiría esta sesión 853 prevista para este día jueves. Anteriormente, se llevó a cabo y ya concluyó el primer debate del proyecto de ley de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, presentado por el señor presidente de la República, justamente con la finalidad de que Fuerzas Armadas puedan apoyar a Policía Nacional frente a la lucha permanente contra el crimen organizado, la inseguridad y la violencia. Les contamos que son ya de momento 88 legisladores presentes para realizar este proceso de votación a la iniciativa presentada por el asambleísta Pedro Velasco en esta sesión 853. Cumplimos con informar que contamos con 89 legisladores registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Pedro Ramiro Velasco Erazo, referente a la disposición para la Unidad Técnica Legislativa sobre la preparación de un proyecto de codificación del COIP y que se sigue el trámite previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Escuchábamos entonces las disposiciones, se procede con la votación a esta iniciativa del asambleísta Pedro Velasco. Según la argumentación del legislador, el Código Orgánico Integral Penal fue publicado en el suplemento del registro oficial el 10 de febrero del 2014. Desde entonces hasta la presente fecha, este cuerpo legal ha sido reformado en 24 ocasiones. De estas, 17 reformas han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Una reforma corresponde al mandato aprobado mediante el referéndum de febrero del 2018 y las 6 restantes corresponden a sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con declaratorias de inconstitucionalidad de varios de los artículos de este código. De entre las leyes que han reformado al COIP tenemos las siguientes: Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica de Tierras Rurales, Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte, Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía y Fortalecimiento de la Dolarización, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, Ley Orgánica de Defensoría Pública, Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. 89 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, y por unanimidad ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Pedro Ramiro Velasco Erazo. Al haberse agotado el orden del día, se declara clausurada la presente sesión. Una buena tarde para los